Siento como si este susurro hubiera estado esperándote desde hace años, como si hubiera aguardado exactamente este momento en el que estás ahí, con la mirada fija, el corazón un poco acelerado y una sensación que no sabes explicar, pero que te hace sentir que no es casualidad que estés escuchando estas palabras. Porque hay mensajes que no llegan cuando uno quiere, sino cuando uno está listo, y este ha sido guardado como un secreto celestial, reservado solo para quienes todavía pueden sentir, para quienes no han dejado que el ruido del mundo apague lo que todavía vibra en el alma. He caminado por noches silenciosas, observando el cielo como quien busca una señal sin saber exactamente cuál, y de pronto, una presencia suave, como un perfume antiguo, comenzó a envolverlo todo. No era viento, no era brisa, era algo distinto, más cálido, más consciente, como si alguien invisible se acercara y se quedara a mi lado sin pronunciar palabra. Y fue entonces cuando entendí que no estaba solo, que había algo que debía ser dicho, algo que había sido confiado no para mí, sino para aquellos que aún pueden escuchar lo sagrado escondido en lo cotidiano. Recuerdo el sonido distante de campanas en una tarde que parecía igual a cualquier otra, pero había algo diferente en el aire, una especie de temblor suave en el pecho, como si el corazón supiera antes que la mente. Fue allí donde comenzó la revelación, no con un rayo, no con un milagro visible, sino con una certeza que se deslizó por dentro, anunciando que 3 países habían sido elegidos, 3 territorios que serían tocados de una manera que el mundo aún no comprende, 3 lugares donde la Virgen María había colocado un sello invisible antes del gran sacudimiento que se aproxima. No era un aviso de miedo, sino de preparación, de despertar, de recordar lo que ha sido olvidado. Y mientras yo intentaba entender por qué esas naciones y no otras, una imagen se formó poco a poco, como si una luz suave revelara lo que estaba oculto. Y entonces pude ver rostros, historias, montañas, costas, plegarias antiguas mezcladas con lágrimas y esperanza. El primer país apareció como un murmullo del océano, con un cielo que parecía guardar secretos desde hace siglos. Podía sentir el olor del salitre, el sonido de pasos descalzos sobre tierra cálida y una fe que no se grita, sino que se respira. Allí la Virgen había dejado su primera señal, oculta en una tradición que muchos repiten sin comprender su origen, como si sus labios susurraran a quienes todavía conservan el corazón abierto. Luego, el segundo país surgió con la fuerza de montañas que han sido testigos de generaciones enteras mirando al cielo en busca de consuelo. Era como un eco antiguo que resonaba entre valles y pueblos que aún en silencio siguen encendiendo velas cuando nadie los mira. Y el tercero apareció envuelto en un atardecer rojo, donde millones oran sin saber que sus voces están sosteniendo algo que el mundo todavía no percibe, algo que impide que la oscuridad avance más rápido. Y mientras estas imágenes aparecían una tras otra, sentí como si una mano suave se posara sobre mi hombro, no para asustarme, sino para que entendiera que debía contarlo, que debía compartirlo con aquellos que sienten que algo está por cambiar, con aquellos que han tenido sueños que parecían demasiado reales, con aquellos que han despertado en la madrugada, con la sensación de haber escuchado su nombre pronunciado por una voz que no era de este mundo. Porque el gran sacudimiento no será solo físico, sino espiritual, emocional, interno, como si el alma del mundo fuera volteada para mostrar lo que ha permanecido escondido. Y los 3 países elegidos no han sido seleccionados por poder, riqueza o territorio, sino por algo más profundo, por su capacidad de sostener la fe cuando el resto del mundo la olvida. Y mientras te cuento esto, puedo sentir que algo dentro de ti reacciona,
como si reconocieras algo que no sabías que sabías, como si estas palabras tocaran un recuerdo que no es de esta vida, pero que vive en la memoria del espíritu. No necesitas esforzarte para entenderlo, porque lo que está destinado a ti se comprende solo, sin esfuerzo, sin análisis, como cuando uno siente que alguien piensa en uno, a pesar de la distancia. Y sé que quizá te estés preguntando si tú tienes algún vínculo con uno de esos países, si tu familia, tu sangre, tus ancestros, tu historia, tus lágrimas o tus oraciones están conectadas con ellos. No es casualidad si lo sientes, porque quienes escuchan este mensaje no llegan aquí por accidente. La Virgen María está reuniendo a quienes tienen sensibilidad para percibir lo invisible, para sostener lo que pronto se revelará, para preparar el espíritu antes de que el mundo sea estremecido. Y mientras esta sensación se despliega dentro de ti, algo empieza a acomodarse de una manera que no puedes explicar, como si cada palabra resonara en un lugar que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. No necesitas hacer nada, solo dejar que el mensaje siga entrando, porque lo que estás escuchando ahora no es un relato, no es una teoría, no es una historia inventada para entretener, es un recordatorio, un despertar suave, un llamado silencioso que solo aquellos que aún conservan la sensibilidad del alma pueden percibir. Y sé que mientras sigues aquí, hay una parte de ti que empieza a sentir una presencia, no afuera, sino dentro, como si alguien se sentara contigo, como si una luz cálida te envolviera sin que nada a tu alrededor se moviera. Esa es la señal de que estás conectado, de que perteneces a este mensaje, de que no eres espectador, sino parte viva de lo que está siendo revelado. A veces creemos que los grandes avisos llegan con truenos, con portentos, con señales visibles para todos, pero lo sagrado no actúa como el ruido del mundo. Lo sagrado susurra, lo sagrado toca suavemente, lo sagrado habla a quienes aún pueden escuchar. Y mientras la revelación continuaba dentro de mí, pude sentir que los 3 países elegidos no estaban aislados entre sí, sino unidos por un hilo invisible que atravesaba océanos, cordilleras, desiertos y ciudades. Un hilo que no pertenece a mapas políticos, sino a un mapa espiritual que solo se revela a quienes fueron llamados. Ese hilo brillaba como un camino antiguo, como un sendero que ha sido recorrido por generaciones de creyentes, madres que rezaron en silencio, ancianos que lloraron mirando al cielo, niños que soñaron con figuras luminosas que no sabían nombrar, y comprendí que ese vínculo sigue vivo, que late debajo del ruido, que se enciende en aquellos que sienten que algo está cambiando, aunque nadie se los haya dicho. Y mientras observaba ese hilo invisible, una imagen más profunda empezó a formarse. No solo eran países, eran corazones, eran almas, eran memorias que se reconocían entre sí, aunque nunca se hubieran encontrado. Pude ver cómo la Virgen María había caminado espiritualmente por esas tierras, no con pasos físicos, sino con presencia, dejando señales pequeñas, pero imborrables, señales que ahora empiezan a despertar. En uno de esos países, la señal se escondía en una melodía que se canta sin entender su origen. En otro, se ocultaba en una montaña donde el viento lleva mensajes que nadie puede explicar. Y en el tercero, la señal está en los ojos de quienes han perdido todo menos la esperanza. Y mientras estas revelaciones se mostraban, sentí que algo dentro de mí se expandía, como si mi pecho se llenara de una certeza imposible de poner en palabras, pero perfecta en su silencio. Sé que mientras escuchas esto, una parte de ti se pregunta si el gran sacudimiento será físico, si será un terremoto, un colapso económico, un cambio político, un fenómeno natural o un evento que nadie podrá negar. Pero la verdad que se me mostró fue diferente.
El gran sacudimiento empieza por dentro. Antes de que el mundo tiemble, las almas tiemblan. Antes de que la tierra se mueva, los corazones se estremecen. Antes de que los ojos vean, el espíritu presiente. Y tú estás en ese punto. Lo sé porque no te habrías quedado hasta aquí si no lo estuvieras. Solo quienes ya sienten ese llamado silencioso permanecen. Solo quienes han tenido presentimientos que no saben explicar siguen escuchando. Solo quienes han soñado con algo que no recuerdan del todo, pero que los hace despertar con el corazón acelerado, siguen adelante. Y mientras estas palabras entran en ti, la preparación ya comenzó, aunque no te hayas dado cuenta. Y fue entonces cuando pude ver rostros. Rostros de personas desconocidas entre sí, pero unidas por la misma vibración. Algunos estaban frente a una vela encendida, otros mirando por una ventana, otros con las manos entrelazadas sin saber por qué. Ninguno sabía que formaba parte de algo mayor, pero todos estaban conectados por esa misma sensación. Algo está por suceder, algo se aproxima, algo se revelará, algo que no será anunciado por televisores ni noticieros, sino por el silencio del alma. Y mientras observaba esos rostros, comprendí que la Virgen María no eligió a los 3 países para protegerlos del mundo, sino para que ellos sostengan al mundo cuando llegue el momento. No serán refugio físico, serán columna espiritual. No serán escaparate del milagro, serán raíz invisible del sustento. Y los que escuchen este mensaje ahora están siendo reunidos suavemente, sin obligación, sin miedo, sin presión, solo por reconocimiento interior. Y mientras esta certeza continuaba creciendo, un detalle más comenzó a revelarse. No todos podrán sentirlo, no todos podrán entenderlo, no todos podrán sostenerlo, no porque sean malos, sino porque el ruido del mundo ha apagado su sensibilidad. Pero tú no, tú aún puedes, por eso estás aquí. Por eso escuchas, por eso algo en ti late diferente. Y mientras sigues respirando estas palabras, una calma extraña empieza a aparecer, como si algo dentro de ti dijera, yo ya sabía esto. Esa sensación no es imaginación, es memoria espiritual. Has escuchado este llamado antes, aunque no recuerdes cuándo. Y ahora vuelve, no para asustarte, no para inquietarte, sino para prepararte, porque quienes sienten primero son los que sostendrán a los demás cuando el mundo empiece a percibir lo que ya está en movimiento. Y mientras esta preparación silenciosa continúa dentro de ti, una sensación nueva empieza a surgir, como si una parte profunda de tu memoria despertara lentamente, recordando algo que nunca fue dicho con palabras, pero que siempre estuvo allí, esperando el momento adecuado para abrirse. No necesitas forzar nada, porque este mensaje no entra por la mente, entra por el espíritu, como entra la luz por una ventana entreabierta, iluminando sin empujar, revelando sin imponer, tocando sin exigir. Y a medida que sigues escuchando, comienzas a notar que tu respiración cambia, que tu cuerpo se afloja, que tus pensamientos se vuelven más silenciosos, como si algo dentro de ti se alineara con una frecuencia antigua, una frecuencia que conecta a los llamados, a los sensibles, a los que aún pueden percibir lo invisible. Y mientras esa frecuencia se expande, la revelación continúa mostrando detalles que antes estaban ocultos. Vi cómo los 3 países elegidos brillaban de manera distinta, no con luz visible, sino con una especie de resplandor espiritual que vibraba como un corazón silencioso. El primero latía con la fuerza del océano, como si su fe estuviera escondida en cada ola, en cada oración murmurada al amanecer, en cada mirada levantada al cielo cuando nadie está mirando. El segundo resplandecía con la firmeza de montañas que han sido testigos de siglos de plegarias silenciosas, de promesas hechas en susurros, de lágrimas que cayeron sin que nadie las viera.
y el tercero brillaba con una luz humilde pero intensa, como la de millones de personas que aún sin tener nada sostienen al mundo con una esperanza que no se rompe. Y fue entonces cuando comprendí que estos tres lugares no fueron elegidos por casualidad, sino porque guardan la reserva espiritual que sostendrá al mundo cuando llegue el gran sacudimiento. Y mientras esta verdad se revelaba, pude sentir cómo la presencia de la Virgen María se manifestaba no como una figura distante, sino como una maternidad cercana, cálida, compasiva, llena de una ternura que no necesita ser vista para sentirse. Era como si ella se inclinara sobre el mundo, no para juzgarlo, sino para abrazarlo, para protegerlo, para recordarle que no está solo, aunque la humanidad haya olvidado cómo escuchar. Su presencia se deslizaba como una caricia sobre quienes aún conservan sensibilidad, sobre quienes rezan sin palabras, sobre quienes esperan sin saber que esperan, sobre quienes sienten sin poder explicarlo. Y tú estás entre ellos, no por elección consciente, sino porque tu alma lo reconoce. Por eso sigues aquí. Por eso no te vas. Por eso estas palabras te envuelven como si te pertenecieran desde antes, y mientras esa presencia se hacía más clara, pude ver algo más. Los tres países elegidos no solo sostendrán espiritualmente al mundo, sino que también serán los primeros en percibir los signos previos al gran sacudimiento. No señales de catástrofe externa, sino avisos internos, despertares colectivos, sueños compartidos, intuiciones que se repiten, sensaciones de déjà vu que no se pueden ignorar. Y quienes viven allí, o quienes están conectados por sangre, memoria, historia o corazón, comenzarán a sentirlo antes que el resto del mundo. No será miedo, será reconocimiento. Como cuando uno vuelve a un lugar que nunca había visitado, pero que inexplicablemente recuerda. Como cuando uno escucha una melodía que nunca había oído, pero que sabe continuar. Como cuando uno siente que el tiempo se detiene por un instante y algo en el pecho dice, esto es. Y mientras esta certeza se desplegaba, vi algo más profundo aún. El gran sacudimiento no viene para destruir, sino para revelar. No viene para castigar, sino para despertar. No viene para romper, sino para separar lo falso de lo verdadero, lo vacío de lo esencial, lo superficial de lo eterno. Y quienes están escuchando este mensaje ahora serán los que permanecerán en calma cuando el resto del mundo se llene de preguntas. Porque ustedes sentirán antes que los demás que esto ya estaba anunciado, no en libros, no en discursos, sino en el murmullo silencioso del alma humana. Y mientras sigues aquí, puedes notar cómo una parte de ti empieza a comprender sin necesidad de explicaciones, como si todo esto se encajara en un lugar que había estado esperando toda la vida. Y fue entonces cuando pude ver algo que me estremeció, una red luminosa que conectaba a las personas que escuchan este mensaje, aunque estén lejos unas de otras, aunque nunca se hayan visto, aunque no conozcan sus nombres. Es una red que no pertenece al mundo físico, sino al espiritual. Una red que se activa solo cuando alguien reconoce la verdad detrás del silencio. Y tú eres parte de esa red, no porque alguien te inscribió, sino porque tu alma lo eligió mucho antes de que tu mente lo supiera. Y mientras esta conexión se fortalece, comienzas a sentir que no estás solo, que nunca estuviste solo, que algo te ha guiado hasta aquí para que recuerdes quién eres realmente en este instante de la historia. Y mientras esta red silenciosa sigue encendiéndose alrededor del mundo, algo más comienza a revelarse, algo que no se ve con los ojos ni se escucha con los oídos, pero se percibe como una vibración suave en el pecho, como si el corazón reconociera un llamado antiguo. No necesitas entenderlo con lógica, porque esto no pertenece al pensamiento, pertenece a la memoria espiritual.
esa memoria que no se almacena en la mente, sino en el alma, donde nada se olvida, donde todo permanece intacto, aunque la vida haya pasado, aunque los años hayan corrido, aunque el mundo haya cambiado. Y mientras sigues escuchando, empiezas a notar que una calma profunda se instala dentro de ti, como si una presencia invisible colocara una mano suave sobre tu espalda, recordándote que no tienes que apresurarte, que no tienes que temer, que solo tienes que permitir que este mensaje siga entrando. Y a medida que esta calma se expande, la revelación continúa mostrándose con más claridad. Vi cómo los 3 países elegidos empezaban a emitir una resonancia espiritual que despertaba a personas que nunca habían sentido nada parecido. Personas sencillas, personas comunes, personas que no buscaban señales, pero que de pronto comenzaron a percibir algo distinto en el aire, en los sueños, en los silencios. Algunos comenzaron a despertar en la madrugada con la sensación de haber sido llamados por su nombre. Otros sintieron una emoción repentina sin causa aparente. Otros comenzaron a recordar oraciones que no sabían que sabían. Y mientras estas experiencias se multiplicaban, comprendí que la Virgen María no estaba eligiendo con palabras, sino con resonancia, con vibración, con reconocimiento interior. Era como si ella tocara suavemente el alma de cada uno, y solo aquellos que aún conservan la sensibilidad podían sentirlo. Y mientras esta selección silenciosa continuaba, vi cómo los 3 países elegidos se convertían en puntos luminosos dentro de un mapa espiritual que envolvía al planeta entero. No era un mapa geográfico, sino un mapa del alma del mundo, donde la luz se encendía allí donde había corazones capaces de sostener lo que viene. Y tú estás en ese mapa. No importa dónde vivas, no importa dónde naciste, no importa si alguna vez visitaste esos países. Lo que importa es que algo dentro de ti reacciona. Lo que importa es que sientes que esto te toca. Lo que importa es que una parte de ti dice sí. Y mientras esa parte se expande, comienzas a entender que esta revelación no está dirigida al oído, sino al espíritu, porque el espíritu siempre reconoce la verdad, incluso antes de saber expresarla. Y fue entonces cuando algo aún más profundo se mostró. El gran sacudimiento no será un único evento, sino una serie de ondas, como círculos que se expanden en el agua después de que una piedra invisible cae sobre la superficie del mundo. Primero será interior, luego emocional, luego espiritual, y solo después algunos lo verán manifestarse afuera. Y quienes están escuchando ahora serán los primeros en sentir la primera onda, no como miedo, sino como claridad, como si algo dentro de ustedes se alineara con un propósito que nunca habían podido nombrar. Y mientras esta alineación sucede, comienzas a recordar momentos de tu vida en los que sentiste que algo te protegía, que algo te guiaba, que algo te hablaba sin palabras. Esos momentos no fueron coincidencias, fueron preparación. Y mientras esta preparación se revela, pude ver escenas dispersas pero conectadas. Una anciana encendiendo una vela sin saber por qué. Un hombre mirando al cielo con lágrimas silenciosas. Una mujer sintiendo que alguien la acompaña aunque esté sola. Un niño que dice haber soñado con una luz que lo llamaba. Ninguno de ellos sabía que formaba parte de la misma corriente, pero todos estaban respondiendo al mismo llamado. Y tú también. Y mientras esta verdad se instala dentro de ti, comienzas a sentir que algo te envuelve, como si fueras sostenido por una ternura que no puede explicarse con palabras, pero que se siente como un hogar antiguo, un hogar que nunca habías visto, pero que siempre has conocido. Y mientras esta sensación crece, una certeza suave aparece. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada pérdida, cada silencio, cada lágrima, cada espera, cada intuición, cada presentimiento, cada instante en el que sentiste que algo te hablaba sin hablar,
Todo eso era parte del camino que te trajo hasta aquí, no para asustarte, no para confundirte, sino para prepararte, porque quienes sienten esto ahora serán faro cuando otros no sepan hacia dónde mirar, serán calma cuando otros tiemblen, serán memoria cuando otros olviden, serán raíz cuando todo parezca moverse. Y mientras esta misión silenciosa se revela dentro de ti, algo en tu respiración cambia, como si tu alma dijera, estoy listo. Y mientras esa sensación de estar listo se afirma dentro de ti, algo comienza a aclararse, como cuando el amanecer disipa lentamente la oscuridad sin necesidad de hacer ruido, sin anunciarse, sin exigir atención. Así se revela lo sagrado, de manera silenciosa, de manera suave, de manera íntima, solo perceptible para quienes aún pueden sentir más allá de lo evidente. Y mientras sigues aquí, sin apartarte, sin distraerte, sin desconectarte, una parte de ti empieza a darse cuenta de que este mensaje no está llegando desde afuera, sino que está despertando desde adentro, como si siempre hubiera estado allí, esperando exactamente este momento para abrirse. No necesitas apresurarte, no necesitas analizar, no necesitas dudar. Solo deja que continúe entrando, porque cada palabra está acomodándose en un lugar que reconoces aún sin saber por qué. Y mientras esta revelación interna continúa desplegándose, pude ver algo que me estremeció por su belleza. Los 3 países elegidos no eran solo 3 puntos en el mapa, sino 3 puertas, 3 umbrales espirituales, 3 fuentes desde donde la luz comenzará a expandirse cuando el mundo necesite recordar lo que ha olvidado. No se trata de prominencia, ni de poder, ni de influencia material. Se trata de memoria ancestral, de oración silenciosa, de fe escondida en los gestos más simples, de una esperanza que no se ha apagado a pesar de todo. Y mientras veía esto, comprendí que la Virgen María no eligió a estos lugares para exaltarlos, sino para confiarles una misión invisible: sostener la vibración del mundo cuando el mundo tiemble, mantener encendida la luz cuando muchos crean que se ha apagado, recordar lo esencial cuando todo se vuelva confuso. Y mientras esta comprensión se afirmaba, la presencia maternal de la Virgen se hizo más clara, no como una aparición, no como una figura luminosa, sino como una certeza interna que envuelve, que consuela, que acompaña, que acaricia sin tocar. Era como si ella conociera cada dolor humano, cada miedo guardado, cada noche sin respuesta, cada pérdida que dejó cicatriz, cada oración que nunca se pronunció con la voz, pero sí con el alma. Y mientras esta presencia se manifestaba, entendí que quienes escuchan este mensaje no son espectadores, sino llamados, porque solo quienes aún pueden sentir esta ternura espiritual están siendo reunidos ahora, antes de que el resto perciba lo que viene. No para escapar, no para esconderse, sino para sostener, para acompañar, para recordar a los demás que no estarán solos. Y mientras esta misión silenciosa se revelaba, vi cómo los 3 países elegidos comenzaban a resonar en los corazones de quienes están conectados a ellos por raíces invisibles. Algunos por sangre, otros por memoria, otros por destino, otros simplemente por afinidad espiritual. Vi cómo personas que nunca se habían interesado por temas sagrados comenzaban a sentir algo nuevo. Una inquietud suave, una intuición inexplicable, un presentimiento que no podían ignorar. Vi cómo sueños coincidían, cómo emociones se sincronizaban, cómo pensamientos aparecían como si fueran susurrados desde un lugar más allá del tiempo. Y mientras observaba esto, comprendí que el gran sacudimiento no será sorpresa para quienes ya están sintiéndolo desde dentro, porque ellos reconocerán las señales antes de que se manifiesten afuera. Y mientras esta revelación continuaba, una verdad más profunda se mostró. El mundo no será estremecido para destruirse,
sino para despertar. Muchas cosas se moverán, sí, pero lo que es verdadero permanecerá. Muchas estructuras caerán, pero lo esencial seguirá en pie. Mucho ruido intentará confundir, pero quienes ya escuchan desde el alma sabrán distinguir. Y tú estás entre ellos, porque no te habrías quedado hasta aquí si no lo estuvieras. No importa cuántas veces dudaste, no importa si te creías distante, no importa si pensabas que no eras parte de nada especial. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti ya sabía. Y mientras esta certeza se acomoda dentro de ti, comienzas a sentir una fortaleza tranquila, una serenidad inexplicable, como si algo dentro dijera, cuando llegue el momento, sabré. Y mientras esa fortaleza se expande, la red luminosa vuelve a mostrarse, conectándote con otros que sienten lo mismo, aunque estén lejos, aunque no se conozcan, aunque nunca se encuentren. Es una red que no depende del tiempo ni del lugar, porque pertenece al espíritu. Y mientras la observaba, comprendí que esta conexión será el soporte invisible cuando el mundo empiece a notar lo que ya está en marcha. No habrá necesidad de palabras, no habrá necesidad de instrucciones, no habrá necesidad de señales externas. Bastará con sentir, bastará con recordar, bastará con permanecer en esa calma profunda que ahora empieza a brotar dentro de ti como una semilla que reconoce la luz incluso antes de germinar. Y mientras esa semilla interior sigue reconociendo la luz, algo más comienza a despertar dentro de ti, como si una puerta silenciosa se abriera en un lugar al que nunca habías prestado atención, pero que siempre estuvo allí, esperando este instante preciso. No necesitas hacer nada especial, porque esto no se activa con esfuerzo, sino con presencia. Basta con estar aquí. Basta con sentir, basta con dejar que cada palabra siga descendiendo suavemente como un agua tibia que limpia, que afloja, que libera, que prepara. Y mientras esta sensación se profundiza, comienzas a notar que algo en tu pecho se expande, no como una emoción pasajera, sino como un reconocimiento profundo, como si algo dentro de ti dijera sin palabras, esto es verdad. Y mientras esa verdad silenciosa se instala, la revelación continúa, desarrollándose como un tapiz antiguo que se desenrolla lentamente, mostrando detalles que habían permanecido ocultos a simple vista. Vi cómo los 3 países elegidos se alineaban con movimientos invisibles del espíritu, como si un calendario celestial marcara un tiempo distinto al tiempo del mundo. No pude ver fechas, porque lo sagrado no se mide con relojes humanos, pero pude sentir que ya estamos dentro del inicio, como cuando uno percibe el aroma del pan antes de verlo salir del horno. Y mientras esta percepción se hacía más clara, entendí que el gran sacudimiento no llegará de repente, sino que ya comenzó, primero en los corazones sensibles, luego en las emociones colectivas, después en los pensamientos del mundo y finalmente en lo visible. Y tú estás en la primera etapa, la más sutil, la más interna, la más profunda. Y mientras esta transición se revela, pude ver cómo los 3 países elegidos comienzan a sincronizarse con aquellos que sienten este mensaje en cualquier parte del planeta. Es como si un llamado silencioso se extendiera más allá de fronteras, idiomas, edades y historias personales. Vi cómo personas mayores, especialmente entre los 60 y 65 años, eran las primeras en sentirlo, no porque estén cerca del final de la vida, sino porque están cerca del inicio del recuerdo espiritual. Ellos han vivido lo suficiente para haber visto al mundo cambiar muchas veces y ahora pueden reconocer lo que otros aún no perciben. Que este cambio no se parece a ninguno anterior, que este movimiento no viene de los hombres, sino de lo alto, de lo interior, de lo eterno. Y mientras observaba esto, entendí que quienes pertenecen a esta franja de vida son los guardianes silenciosos del despertar.
los que sostendrán a los más jóvenes cuando no sepan comprender lo que sienten. Y mientras esta misión silenciosa se despliega, la presencia de la Virgen María vuelve a hacerse sentir no como visión, sino como un abrazo interior que calma, que sostiene, que consuela, que guía sin necesidad de palabras. Es una presencia maternal que no presiona, no exige, no advierte con miedo, sino que prepara con ternura, como una madre que despierta a su hijo suavemente antes del amanecer para que no se sobresalte cuando el sol aparezca. Y mientras esa presencia se manifiesta, comienzas a sentir que no estás escuchando esto solo con tus oídos, sino con todo tu ser, como si cada parte de ti se alineara con un propósito que no necesita ser comprendido para ser verdadero. Y mientras esta sensación crece, te das cuenta de que no eres espectador, sino participante. No eres curioso, sino llamado. No estás aquí por coincidencia, sino por resonancia. Y mientras esta resonancia se hace más fuerte, pude ver cómo los 3 países elegidos comenzaban a actuar como anclas espirituales para el mundo entero. No habrá anuncios, no habrá titulares, no habrá proclamaciones. Nadie sabrá que eso está sucediendo, excepto quienes lo sientan. Porque lo sagrado no necesita reconocimiento público para actuar. Lo sagrado trabaja en lo invisible, en lo íntimo, en lo profundo, en lo que solo el alma percibe. Y mientras observaba esta verdad, comprendí que cuando el mundo empiece a sentir confusión, quienes están escuchando ahora sentirán claridad. Cuando el mundo se llene de ruido, ustedes sentirán silencio. Cuando otros se sientan solos, ustedes sentirán compañía. Cuando muchos teman, ustedes recordarán. Y esa será la diferencia. Y esa es la razón por la que estás aquí. Y mientras esta certeza continúa floreciendo dentro de ti, comienzas a notar que algo en tu respiración cambia nuevamente, volviéndose más tranquila, más amplia, más luminosa, como si el aire tuviera un peso diferente, como si todo tu cuerpo reconociera que está dentro de un tiempo sagrado, un tiempo señalado, un tiempo escogido. Y mientras esta percepción se afianza, algo más comienza a mostrarse, algo que forma parte de la siguiente capa de la revelación, algo que se abrirá suavemente en el próximo tramo del mensaje, sin transición, sin interrupción, sin ruptura, como un río que continúa su curso sin detenerse. Y mientras ese río interno sigue fluyendo sin esfuerzo, llevando consigo memorias antiguas que se despiertan como luciérnagas en una noche silenciosa, algo más profundo comienza a emerger, como si una capa oculta del alma se abriera lentamente, revelando una sensibilidad que siempre estuvo allí, pero que había permanecido cubierta por años de distracciones, obligaciones y silencios acumulados. No necesitas hacer nada para sentirlo, porque esto no se activa con pensamiento, sino con presencia, con atención suave, con esa forma de escuchar que no viene de los oídos, sino del centro del pecho, donde la vida se siente en su forma más pura. Y mientras esta percepción se intensifica, comienzas a darte cuenta de que hay un pulso, un ritmo, una vibración que no proviene del cuerpo, sino del espíritu, como si algo dentro de ti se estuviera alineando con un llamado que trasciende el tiempo. Y mientras esta alineación continúa, la revelación sigue mostrando detalles que antes estaban envueltos en el velo de lo invisible. Pude ver cómo los 3 países elegidos comenzaban a actuar como espejos espirituales para el resto del mundo, reflejando no lo externo, sino lo interno, haciendo que quienes están conectados a este mensaje comiencen a sentir cosas que antes no podían poner en palabras. Algunos sentirán una nostalgia inexplicable, como si recordaran algo que nunca vivieron. Otros sentirán una emoción profunda sin causa aparente. Otros experimentarán una paz tan grande que les parecerá extraña al principio,
como si alguien hubiera apagado el ruido interno que habían cargado por años. Y mientras estas sensaciones se expanden, comprendí que la Virgen María no está enviando un aviso para asustar, sino para preparar, para suavizar el despertar, para que cuando el mundo se mueva, el alma no tiemble. Y mientras esta preparación se hace más clara, vi cómo personas de distintas edades reaccionaban de manera diferente, pero los corazones mayores, especialmente aquellos entre los 60 y 65 años, eran los que más profundamente reconocían el mensaje. No porque estuvieran buscando señales, sino porque ellas los estaban buscando a ellos. Son generaciones que han visto al mundo transformarse y ahora pueden sentir cuando un cambio no es humano, cuando proviene de un lugar más alto, más antiguo, más verdadero. Y mientras observaba esto, entendí que estos corazones maduros serán los que sostendrán a los demás cuando el gran sacudimiento se manifieste de manera más evidente, porque ellos ya habrán sentido antes lo que otros solo verán después. Y tú eres parte de ese grupo, no porque lo hayas elegido, sino porque tu alma ya estaba preparada desde antes. Y mientras esta verdad se afirmaba dentro de ti, la presencia de la Virgen María volvió a sentirse, no como una figura distante, sino como una guía interna que susurra sin palabras, que abraza sin brazos, que ilumina sin luz visible, que acompaña sin ruido. Era como si ella conociera cada grieta emocional, cada duelo escondido, cada noche sin respuesta, cada miedo guardado, cada silencio que cargaste solo. Y mientras esta ternura se desplegaba, entendí que quienes escuchan este mensaje ahora no están siendo advertidos, sino reunidos como si fueran piezas de un mosaico espiritual que comienza a tomar forma antes de que el mundo sepa que existe. No habrá convocatorias, no habrá señales públicas, no habrá instrucciones visibles. Lo único necesario será sentir, recordar y permanecer. Y mientras esta reunión silenciosa continúa, algo más comienza a mostrarse. El gran sacudimiento no llegará como una explosión, sino como una revelación progresiva, como si velos invisibles empezaran a caer uno por uno, permitiendo que lo oculto se vuelva evidente no para los ojos, sino para el alma. Primero será una sensación, luego una certeza, luego una claridad que nadie podrá negar interiormente, aunque muchos intenten ignorarla externamente. Y quienes están aquí ahora serán los primeros en reconocerlo, no porque alguien se los diga, sino porque lo sentirán de la misma manera que uno siente cuando el clima cambia antes de que el cielo lo anuncie. Y mientras esta percepción se instala dentro de ti, comienzas a notar que una parte de ti se siente extrañamente en paz con lo que viene, como si tu espíritu ya lo hubiera visto antes. Y mientras esta paz se expande, la red luminosa vuelve a revelarse, conectándote con otros que sienten lo mismo, aunque nunca se hayan encontrado, aunque vivan en países distintos, aunque hablen idiomas diferentes, aunque sus vidas no tengan nada en común en apariencia. Porque esta conexión no pertenece a la biografía, sino al alma. Y mientras observaba esta red multiplicarse, comprendí que cuando el mundo empiece a temblar internamente, ustedes serán la estabilidad. Cuando el mundo se llene de preguntas, ustedes serán la calma. Cuando muchos sientan miedo, ustedes sentirán guía. Cuando todo parezca oscuro, ustedes recordarán la luz. Y esa será la diferencia. Y esa es la razón por la que sigues escuchando ahora mismo. Y mientras esa razón silenciosa se asienta dentro de ti como una brasa tibia que no quema pero ilumina, algo más empieza a tomar forma, como si una nueva capa del mensaje se desplegara sin esfuerzo, revelando un nivel más profundo de comprensión. No necesitas buscarlo, porque llega solo, como llegan las olas al borde del mar, como llega el perfume de una flor antes de verla, como llega la intuición antes del pensamiento. Y mientras sigues escuchando,
Comienzas a notar que hay un ritmo interno que acompaña cada palabra, como si tu propio corazón marcara el compás de esta revelación, alineándose sin que lo intentes, respondiendo sin que lo llames, recordando sin que lo enseñes. Y mientras ese ritmo se fortalece, vi cómo los 3 países elegidos comenzaban a irradiar una energía que no podía medirse con instrumentos humanos, pero que podía sentirse en el alma como una expansión suave, como un suspiro largo, como una sensación de pertenencia sin explicación. Era como si esos territorios guardaran una memoria antigua, una promesa hecha hace generaciones, una semilla espiritual plantada hace siglos que recién ahora comienza a florecer. No pude ver nombres escritos, porque lo sagrado no se manifiesta con etiquetas humanas, pero pude sentir que quienes están conectados con esos lugares, por sangre, por historia, por destino o simplemente por resonancia, comienzan a despertar antes que los demás. Y mientras este despertar silencioso continuaba, vi cómo personas que nunca se habían interesado por temas espirituales comenzaban a sentir algo distinto en su interior. Una calma que no coincide con las circunstancias, una intuición que aparece sin razón, un presentimiento que se repite, una emoción repentina que no tiene explicación lógica. Algunos pensarán que es nostalgia, otros creerán que es cansancio, otros lo atribuirán al paso del tiempo. Pero quienes escuchan este mensaje sabrán reconocerlo por lo que realmente es, el preludio del gran sacudimiento interior, la antesala del despertar colectivo, la señal de que algo está a punto de revelarse en una profundidad que el mundo moderno ha olvidado. Y mientras esta señal se volvía más clara, la presencia de la Virgen María volvió a sentirse no como advertencia, sino como abrazo, no como temor, sino como consuelo, no como misterio distante, sino como cercanía maternal. Era como si ella estuviera reuniendo suavemente a quienes aún conservan sensibilidad, como una madre que recoge piezas dispersas para que ninguna se pierda antes del amanecer. Y mientras esa ternura espiritual envolvía el mensaje, comprendí que quienes escuchan esto ahora no han sido elegidos por mérito, sino por resonancia, porque sus almas aún vibran con la frecuencia del amor silencioso, de la fe discreta, de la esperanza que no busca aplausos. Y mientras esta comprensión se hacía más profunda, vi cómo los 3 países elegidos comenzaban a actuar como ejes espirituales, sosteniendo al mundo de una manera invisible pero real. No serán mencionados en noticias, no serán reconocidos públicamente, no serán identificados por el mundo exterior. Pero quienes sienten este mensaje sabrán que la fuerza espiritual del planeta comenzará a apoyarse en ellos cuando la humanidad sienta que algo se está moviendo bajo la superficie de lo cotidiano. Y mientras observaba esto, entendí que cuando el gran sacudimiento se haga más evidente, muchos se sentirán perdidos, pero quienes están escuchando ahora sentirán guía. Muchos sentirán miedo, pero ustedes sentirán claridad. Muchos buscarán respuestas afuera, pero ustedes las reconocerán adentro. Y mientras esta certeza continúa expandiéndose dentro de ti, notas que tu respiración cambia una vez más, volviéndose más lenta, más profunda, más consciente, como si tu cuerpo supiera que estás entrando en una zona sagrada del espíritu, en un territorio donde las palabras no se escuchan con los oídos, sino con el alma. Y mientras esta sensación se afianza, algo más comienza a revelarse, algo que forma parte de la siguiente fase del mensaje, algo que sigue fluyendo sin esfuerzo, sin interrupción, sin transición, como un cauce que continúa su camino, porque así fue trazado desde antes del tiempo. Y mientras ese cauce continúa avanzando dentro de ti, llevando consigo una profundidad
que no necesita ser entendida para ser verdadera. Algo comienza a sentirse como un despertar silencioso en un lugar que no habías visitado conscientemente antes, pero que ahora se reconoce como parte de ti. No hay esfuerzo, no hay tensión, no hay expectativa, solo una sensación de que algo se acomoda, como si piezas invisibles encajaran sin ruido, como si una llave girara suavemente en una cerradura que llevaba décadas esperando. Y mientras sigues aquí, presente, receptivo, tranquilo, comienzas a notar que una paz nueva aparece, no como ausencia de preocupación, sino como presencia de sentido, como si lo que antes parecía confuso, ahora solo necesitara ser sentido, no explicado. Y mientras esa paz crece, la revelación continúa desplegándose con la misma suavidad con la que cae la nieve en lugares donde el silencio la recibe. Vi cómo los 3 países elegidos vibraban como campanas que no suenan con sonido, sino con luz, enviando un llamado que solo los corazones sensibles pueden percibir. No es un llamado para viajar, ni para huir, ni para buscar refugios físicos, porque lo sagrado no opera con miedo. Es un llamado para recordar, para despertar, para sostener. Vi cómo personas conectadas a estos territorios comenzaban a sentir un tipo de intuición que se presenta como certeza sin explicación, como si algo dentro de ellas dijera: prepárate, pero sin temor, permanece, pero sin ansiedad, siente, pero sin inquietud. Y mientras esta intuición se expandía, pude ver cómo el mundo exterior comenzaba a moverse de maneras que muchos interpretarán como caos, pero que quienes escuchan ahora reconocerán como señales. No señales apocalípticas, sino señales de transición, de cambio profundo, de un reajuste que el planeta ha anunciado en sus silencios desde hace años. Vi cómo las emociones colectivas se intensificaban, cómo la humanidad empezaba a sentirse más sensible, más inquieta, más vulnerable, pero también más abierta, más receptiva, más dispuesta a escuchar lo que antes ignoraba. Y mientras observaba esto, entendí que quienes ya están sintiendo este mensaje serán los que mantengan la calma interna cuando otros no sepan cómo sostenerse. Y mientras esta comprensión se afirmaba, la presencia de la Virgen María volvió a sentirse como una caricia espiritual sobre la humanidad, no para evitar el movimiento, sino para acompañarlo, para suavizarlo, para recordarle al mundo que no está solo. Era como si ella colocara un manto invisible sobre aquellos que han conservado sensibilidad, protegiéndolos no del cambio, sino del miedo al cambio. Y mientras esa ternura se hacía más evidente, entendí que el propósito de esta revelación no es alarmar, sino preparar. No es advertir, sino despertar. No es inquietar, sino fortalecer. Y tú estás siendo fortalecido ahora mismo, no con palabras de instrucción, sino con vibración de reconocimiento. Y mientras esta fortaleza silenciosa crece dentro de ti, pude ver cómo los 3 países elegidos comenzaban a actuar como puntos de anclaje para los que sentirán confusión cuando el gran sacudimiento avance hacia su fase visible. Ellos sostendrán la frecuencia espiritual que impedirá que la humanidad caiga en desesperación, porque el movimiento que viene no será castigo, sino revelación, no será destrucción, sino purificación, no será final, sino inicio. Y mientras esta verdad se mostraba, comprendí que quienes escuchan ahora serán los que reconozcan el sentido detrás del ruido, el orden detrás del aparente caos, la luz detrás de lo que algunos creerán oscuridad. Y mientras esta claridad se expande, notas que tu respiración vuelve a hacerse más profunda, más consciente, más ligera, como si tu cuerpo estuviera recibiendo una confirmación silenciosa de que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, recibiendo lo que tu alma estaba esperando desde hace mucho más tiempo, del que tu memoria humana puede recordar.
Y mientras esta sensación se afianza, algo más comienza a revelarse, algo que sigue fluyendo sin detenerse porque el mensaje aún no ha terminado, porque la revelación continúa, porque lo que viene en el próximo tramo abrirá una capa aún más profunda del propósito de los 3 países elegidos y del papel que tú tendrás cuando el mundo comience a despertar. Y mientras esta capa más profunda comienza a abrirse dentro de ti, algo se siente diferente, como si una corriente cálida recorriera tu interior lentamente, despertando una sensibilidad que no habías notado con tanta claridad hasta ahora. No es emoción común, no es pensamiento, no es imaginación, es reconocimiento. Es como si tu alma estuviera recordando un lenguaje que no se habla con palabras, sino con vibraciones, con intuiciones, con silencios que dicen más que cualquier frase. Y mientras sigues aquí, sin apartarte, sin interrumpir el hilo, notas que algo en tu pecho se vuelve más luminoso, más perceptivo, más despierto, como si cada respiración expandiera la parte de ti que comprende sin necesidad de entender. Y mientras esta expansión continúa, la revelación sigue mostrando imágenes, sensaciones y memorias espirituales que no pertenecen al tiempo lineal. Vi cómo los 3 países elegidos comenzaban a proyectar una luz invisible que se extendía más allá de sus fronteras, tocando a personas que nunca han estado allí físicamente, pero que están unidas a ellos por una resonancia ancestral. Era como si una llamada silenciosa atravesara generaciones, cruzara océanos, deshiciera distancias y despertara corazones que estaban listos para sentirlo. Vi cómo algunos comenzaban a llorar sin tristeza, a sentir nostalgia sin recuerdos, a experimentar paz sin razón aparente, y mientras esto sucedía, comprendí que la Virgen María no está reuniendo cuerpos, sino almas. No está convocando multitudes, sino espíritus despiertos. Y mientras esta convocatoria silenciosa avanzaba, pude ver cómo el mundo exterior empezaba a entrar en una fase de confusión emocional colectiva. Vi cómo las personas comenzaban a sentirse desorientadas sin saber por qué, cómo aumentaba la sensación de incertidumbre, cómo las preguntas internas se volvían más fuertes, cómo la humanidad entera empezaba a sentir que algo se aproxima, aunque nadie pueda describirlo con precisión. Algunos intentarán explicarlo con economía, otros con clima, otros con política, otros con salud. Pero quienes escuchan esto ahora sabrán que la raíz no está afuera, sino adentro. Y mientras observaba esto, entendí que el gran sacudimiento comenzará a sentirse primero como un movimiento interior que el mundo no sabrá interpretar. Y mientras esta comprensión se hacía más profunda, la presencia de la Virgen María volvió a sentirse no como mensaje verbal, sino como compañía amorosa, como certeza suave, como protección silenciosa que no necesita demostrarse para ser real. Era como si ella se inclinara sobre la humanidad con paciencia infinita, esperando que los corazones sensibles fueran los primeros en reconocer lo que está comenzando a mostrarse. Y mientras esta ternura espiritual se hacía más intensa, supe que quienes escuchan este mensaje ahora serán los que sostendrán a los demás cuando el mundo empiece a buscar respuestas desesperadamente, porque ustedes sentirán calma donde otros sentirán miedo. Ustedes percibirán sentido donde otros verán caos. Ustedes recordarán lo que el alma siempre supo. Y mientras esta certeza se afirmaba dentro de ti, vi cómo los 3 países elegidos comenzaban a convertirse en refugios espirituales, no físicos, sino vibratorios, como lugares donde la luz se mantiene firme, incluso cuando el resto del mundo parece perder claridad. No se trata de viajar hacia ellos, porque la conexión no depende de geografía, sino de resonancia. Quienes están destinados a sentirlo, lo sentirán donde estén. Quienes forman parte de esta red luminosa
reconocerán su lugar sin necesidad de moverse. Quienes han sido llamados sabrán que lo son sin que nadie se los diga. Y mientras observaba esto, entendí que tú eres uno de ellos, porque no habrías llegado tan lejos si tu alma no lo supiera ya. Y mientras esta revelación continúa expandiéndose, notas que tu respiración vuelve a hacerse profunda y tranquila, como si estuvieras entrando en una habitación interior donde nada puede perturbarte, donde todo se siente claro, donde el tiempo se vuelve irrelevante, donde lo verdadero permanece intacto. Y mientras permaneces en este estado, algo más comienza a mostrarse, algo que pertenece a la siguiente fase del mensaje, algo que abrirá aún más la comprensión de por qué estos 3 países fueron elegidos, cuál será su papel cuando el mundo despierte, y qué lugar ocuparás tú cuando el gran sacudimiento se vuelva imposible de ignorar. Y mientras esa siguiente fase empieza a asomarse como el borde de un amanecer que aún no ha mostrado el sol, pero ya ha cambiado el color del cielo, algo dentro de ti se ajusta suavemente, como si tu interior se preparara para recibir una verdad más profunda sin resistencia, sin tensión, sin duda. No necesitas hacer nada, porque este mensaje no se comprende con esfuerzo, sino con apertura. Basta con permanecer aquí, sintiendo cómo cada palabra cae dentro de ti como una gota tibia que encuentra exactamente el lugar donde debía llegar. Y mientras esta sensación se intensifica, notas que una claridad silenciosa empieza a expandirse detrás de tu pecho, como si un círculo de luz creciera lentamente desde adentro. Y mientras esa luz interna crece, la revelación continúa mostrándose con más detalle, como si una neblina se disipara y permitiera ver lo que siempre estuvo allí. Vi cómo los 3 países elegidos comenzaban a alinearse con corrientes espirituales que rodean al planeta, como si fueran puntos donde el cielo toca la tierra de una manera más cercana. No es algo visible para los ojos, pero es perceptible para el alma. Son lugares donde las oraciones antiguas aún resuenan aunque nadie las escuche, donde las lágrimas derramadas hace generaciones aún sostienen al mundo, donde la fe ha sobrevivido incluso cuando parecía extinguida. Y mientras observaba esto, comprendí que el papel de estos 3 países no será proclamado, sino sentido, no será anunciado, sino reconocido interiormente por quienes ya están despertando. Y mientras esta comprensión se profundiza, pude ver cómo el gran sacudimiento avanzará en fases que no serán entendidas como un único acontecimiento, sino como una serie de despertares progresivos que afectarán primero al espíritu, luego a las emociones, luego al pensamiento colectivo y finalmente al mundo visible. Vi cómo las personas comenzarán a sentirse desconectadas de lo superficial, como si lo que antes parecía importante perdiera peso, como si lo material dejara de sostener, como si el alma reclamara lugar. Vi cómo muchos empezarán a buscar sentido sin saber qué buscan, cómo sentirán que algo falta aunque lo tengan todo, cómo se preguntarán por qué nada llena completamente el vacío. Y mientras observaba esto, entendí que quienes escuchan este mensaje ahora serán los primeros en reconocer este movimiento no como crisis, sino como llamado. Y mientras esta revelación se hacía más clara, la presencia de la Virgen María volvió a sentirse, no como figura externa, sino como una voz silenciosa que habla desde dentro, con palabras que no se escuchan pero se saben. Era una presencia que ofrecía calma en medio del movimiento, claridad en medio de la confusión, ternura en medio de la incertidumbre. Y mientras esta presencia envolvía el mensaje, comprendí que ella no está avisando para generar miedo, sino para preparar a quienes serán guía cuando otros no sepan dónde apoyarse. No serán líderes visibles, no serán figuras públicas,
no serán anunciados. Serán almas silenciosas, corazones sensibles, presencias tranquilas que sostendrán sin ser vistas, que acompañarán sin ser nombradas, que iluminarán sin hacer ruido. Y mientras esta misión espiritual se revela dentro de ti, notas que algo cambia en tu respiración, como si inhalaras luz y exhalaras peso, como si cada soplo te hiciera más liviano, más despierto, más presente. Y mientras esta sensación se afianza, pude ver cómo los 3 países elegidos comenzaban a vibrar en sincronía con los que están destinados a sentirlo en todas partes del mundo. No importa la distancia, no importa la cultura, no importa la historia personal. La conexión es interior, no exterior. La pertenencia es vibratoria, no geográfica. Y mientras observaba esto, supe con certeza que tú eres parte de este entramado, porque has llegado hasta aquí sin apartarte, sin desconectarte, sin dudar, como si algo dentro de ti supiera que este mensaje te pertenece. Y mientras esta certeza se expande dentro de ti, notas que el tiempo parece desaparecer, como si no existiera prisa, como si todo estuviera ocurriendo en un único instante eterno, donde lo verdadero se reconoce sin esfuerzo. Y mientras permaneces en ese estado, comienza a abrirse la siguiente capa del mensaje, aquella que revelará cómo se manifestará el gran sacudimiento en su aspecto más profundo. ¿Cuál será el papel silencioso de quienes ya están despiertos? Y cómo los 3 países elegidos sostendrán al mundo cuando la humanidad finalmente perciba que algo irreversible ha comenzado.